Bienvenidos y bienvenidas a este podcast del Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra, el DICSD. Mi nombre es Ángela Hoyos Iborra y soy asesora de Relaciones Externas y Políticas. El centro trabaja para reducir el riesgo que producen los artefactos explosivos, prestando especial atención al impacto que las minas antipersonal, las municiones en racimo y los arsenales de municiones ocasionan en las comunidades afectadas. Desde hace algunos años, el centro ha venido investigando de qué manera la acción contra minas puede potencialmente contribuir a agendas más amplias, como son la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, entre otras. En noviembre tuvimos la oportunidad de grabar un podcast piloto acerca de la importancia de la equidad y la inclusión para garantizar que los procesos de paz sean sostenibles, utilizando la experiencia de Colombia. Dando seguimiento a la importancia de la inclusión en los esfuerzos del sector, este podcast busca reflexionar sobre la importancia del enfoque étnico en la acción contra minas, enfocándonos en el caso de Colombia, y para ello contamos con un invitado y dos invitadas de excepción. Por un lado tenemos a Edwin Dawa, quien ha sido reconocido por su liderazgo e influencia en la toma de decisiones en su comunidad y por ello fue elegido enlace comunitario de la Reserva Indígena Caloto en Cauca. Edwin proviene de una familia tradicional que históricamente ha ocupado importantes cargos indígenas y a Edwin en particular se le reconoce por su dedicación y capacidad de trabajo por y para su comunidad. Nuestra siguiente invitada es Joana Huertas Reyes, quien es psicóloga y cuenta con una maestría en gerencia y psicología humana y un diplomado en psicología jurídica. Tiene una vasta experiencia en proyectos de cooperación internacional relacionados con poblaciones vulnerables afectadas por conflictos armados. Trabajando con Humanity and Inclusion HI en Colombia desde 2005, Joana actualmente se desempeña como especialista regional en reducción de violencia armada. Nuestra tercera invitada es Claudia Inés Cardoso Herrera, quien es el enlace étnico del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal, AICMA, en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En este campo ha trabajado para mejorar la operatividad de las actividades con enfoque en derechos y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector. Ha escrito documentos técnicos referentes al Manual de Concertaciones en Territorios Étnicos, procedimientos sobre hallazgos arqueológicos en las operaciones de desminado humanitario y gestión comunitaria con énfasis en trabajo de cartografía social comunitaria en territorios étnicos. Actualmente es responsable del trabajo transversal del enfoque diferencial étnico en la acción integral contra minas antipersonal. Como ven, son tres voces nacionales que van a aportar insumos sobre la temática desde la perspectiva de la autoridad nacional, un operador y una comunidad indígena. Así que sin más demora quiero lanzarles la primera pregunta a nuestros tres invitados. En vuestra opinión, ¿cuáles son los grandes retos y oportunidades para la inclusión efectiva de las comunidades indígenas y afrocolombianas en los esfuerzos de la acción contra minas en Colombia? Si les parece bien, empezamos con Claudia, seguimos con Joana y culminamos con Edwin. Claudia, por favor. Muchas gracias, Ángela. Buenos días para todos. Efectivamente, la pregunta que tú haces, que es bien interesante, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Grupo de Acción Integral contra Minas, siempre el tema étnico ha sido un reto. Porque Colombia, siendo un país pluriétnico y multicultural, que tiene resguardos indígenas legalmente constituidos, que tiene resguardos no resguardados, que tiene consejos comunitarios, que tiene comunidades asentadas, son un objeto principal para que la acción integral contra minas siempre reconozca la pertenencia étnica y la interculturalidad que hay en estos territorios. Entonces, siendo un reto, es muy dinámico, siempre tenemos toda la perspectiva de que cuando hacemos intervenciones en educación en el riesgo de minas, podamos tener esa caracterización de las personas que participan. En desminado humanitario podamos tener todos los procesos de concertación y en el tema de asistencia integral a las víctimas podamos tener todo ese enfoque de ruta diferencial. Así es que sigue siendo un reto constante para nosotros poder reconocer y trabajar y que todo esto quede de una manera muy juiciosamente con evidencias, la acción integral contra minas en territorios étnicos. Y bueno, también eso significa que tenemos maravillosas oportunidades y que tenemos unos muy buenos ejercicios para mostrar desde las mismas comunidades étnicas.
Gracias, Claudia. Joana, por favor. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Yo pienso que desde la experiencia de HI, de Humanity and Inclusion, el principal reto de trabajar con estas comunidades es generar la confianza en una comunidad afectada por una historia reciente de conflictos que ha incluido masacres, desapariciones, homicidios, desplazamientos masivos, reclutamiento de menores de edad, abuso sexual y víctimas de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. Entonces, esto permite la posibilidad de encontrarse con una comunidad con el propósito de hacer acuerdos, hacer concertaciones, despejar dudas, hacer como todos esos acuerdos que nos permiten el ingreso de toda iniciativa de la acción integral contra minas. Asimismo, permite la construcción de metodologías que sean más adaptadas a la condición y al reconocimiento de las reales necesidades de estas comunidades. Por ejemplo, en el desminado humanitario, pues encontramos que hay que buscar los mecanismos para desligar todo interés económico o político y que realmente permita adaptar esos procesos hacia el desarrollo socioeconómico de los pueblos, de los territorios indígenas. Y una oportunidad está más relacionada con la posibilidad de discutir, reflexionar frente a las malas prácticas que ponen en riesgo, porque históricamente pues, los pueblos indígenas han desarrollado unas prácticas de acuerdo a su cosmovisión. Y entonces es como ponernos de acuerdo para adoptar prácticas mucho más seguras, como en el caso del desminado humanitario, y eso permite pues una mejor participación de las comunidades en los procesos. Si bien cuando las comunidades tienen una real participación en los procesos de acción integral contra minas, pues se fomenta la capacidad local en la gestión de los riesgos, se identifican las propias prácticas inclusivas y con base comunitaria que permiten una mejor participación de los pueblos y también una multiplicación en otros territorios donde también se tiene esta situación. Perfecto, muchísimas gracias, Joana. Edwin. Bueno, pues primero saludarlos a todos y a todas. Pues creo que uno de los retos y una de las experiencias que hemos tenido acá en comunidades indígenas, en especial acá en el Cauca, que fue como la experiencia que se vivió a nivel nacional, como el piloto que se comenzó a hacer para territorios indígenas, fue algo muy importante, porque creo que cuando comenzamos a hablar sobre todo el tema del desarrollo en las comunidades, pues fue un reto que nos dio, porque en las comunidades indígenas era muy complejo hablar del tema del desminado, el tema de los artefactos explosivos, el tema de los sitios minados en las comunidades, porque esto todavía en muchos lugares genera miedo, genera desconfianza. Entonces creo que el reto fue como primero comenzar a tener esa confianza con el operador que iba a estar en terreno, tener esa confianza a nivel nacional de que lo que iban a hacer en el territorio no nos iba a poner en riesgo. Creo que es un reto que todavía lo tenemos en nuestras comunidades. En muchos lugares todavía se vive el conflicto, en muchos lugares todavía está la presencia de grupos armados. Y por encima de eso hemos venido haciendo el trabajo. Creo que es algo que siempre hemos dicho, mientras el trabajo se haga con la comunidad y para la comunidad, va a ser el reto más importante, que es salvar las vidas de las comunidades. Hemos dicho, nosotros hemos puesto muchos muertos a este conflicto armado, muchas vidas, muchos niños huérfanos, muchas padres que les ha tocado que enterrar a sus hijos por un conflicto que no es nuestro. Entonces creo que eso nos ha llevado a mirar que el tema del desminado en nuestras comunidades es muy importante. Es un espacio que debemos tomarlo y tomarlo para bien, porque cuando miramos del desminado, pues en muchos lugares hay todavía ese recelo, hay todavía esa desconfianza. Entonces creo que el reto más grande de nosotros es seguir generando confianza y seguir generando para que esto sirva para nuestros territorios, poderlo limpiar de todo este tipo de artefactos explosivos que aún están en nuestras comunidades. Entonces, para nosotros el reto muy importante es seguir haciendo el trabajo. Sabemos que hay dificultades, sabemos que hay amenazas, sabemos que hay desplazamiento, pero esto hay que seguirlo haciendo. Acá tenemos un trabajo que venimos haciendo en todo el tema de prevención, en el tema de educación en el riesgo de minas, que es algo que nos ha venido y nos ha fortalecido mucho, porque eso nos ha salvado muchas vidas en nuestras comunidades. Entonces, el reto de nosotros
es seguir teniendo más confianza con las organizaciones que están en nuestros territorios y que han entrado por la orientación de la comunidad y por la orientación de nuestras autoridades, en este caso para comunidades indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin, y muchísimas gracias a los tres. Creo que Claudia quiere agregar algo más a su intervención. Sí, muchas gracias. Recogiendo tan importante actuación de lo que dice Johanna y Edwin, quisiera contarles también que uno de los retos más importantes que ha tenido la Oficina del Alto Comisionado para la Paz hace aproximadamente 4 años para acá es poder lograr contratar a las organizaciones de base directamente, donde siempre se quiere fortalecer la gobernanza, pero también que ellos puedan prestar con énfasis en educación en el riesgo, con autonomía técnica y administrativa, este accionar de la educación en el riesgo y la asistencia integral a las víctimas en sus territorios, donde siempre llegamos a unas concertaciones de lograr una cobertura poblacional y geográfica muy eficiente. Ese reto, y a la vez que se ha convertido en una oportunidad muy importante para nosotros, ha logrado evidenciar y reconocer unos liderazgos fantásticos en el territorio. Mujeres y hombres que ahora están absolutamente encantados con la acción integral contra minas, que están enamorados de la educación en el riesgo, que su sueño ahora es trabajar en la acción integral contra minas. Su sueño es poder seguir fomentando la prevención en todos sus territorios porque han reconocido que a través de la metodología que existe en Colombia, ellos pueden levantar la voz y contar, prevenir, evitar y también saber qué pueden hacer en el territorio. Así es que este año ha ido aumentando esa cobertura de contratación en el territorio. Tenemos 19 contratos con enfoque diferencial étnico, que tiene que tener una posición muy importante también del enfoque de género, y contamos actualmente con 7 contratos con comunidades indígenas directamente, ¿cierto? Que a través de o asociaciones o resguardos hacen toda esta implementación de AICMA en territorios donde hay priorización y condiciones de seguridad para el desminado humanitario o en territorios donde no contamos con esas condiciones de seguridad y la educación en el riesgo se vuelve absolutamente fundamental. También tenemos 7 contrataciones con comunidades afrocolombianas y negras, donde han salido unos liderazgos absolutamente fantásticos para la Oficina del Alto Comisionado, especialmente nosotros, del Grupo de Acción Integral contra Minas. Ha sido un reto fundamental poder lograr que esto llegue al territorio, pero que sea un poquito más fácil de lo que significa contratar con el Estado colombiano, que tiene demasiados requisitos documentales, pero que a la final el propósito se ha logrado de una manera bien eficiente. Y ahora el reto que tenemos fundamental es cómo vamos a incorporar a la acción integral contra minas a todas estas personas con pertenencia étnica que ahora ven que el tema es tan importante y tan relevante en sus territorios. Así es que este reto no solamente es para nosotros, sino yo creo que para todos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, aquí han salido ya temas muy importantes sobre los que creo que vamos a seguir debatiendo. Hemos hablado de generar confianza, de la importancia de generar liderazgos comunitarios. Ahora Claudia nos hablaba de las burocracias, ¿no? Y lo importante que es el enfoque étnico diferencial, pero también tener como siempre una visión práctica para entender cuáles son los retos en la implementación en territorio. Entonces, eso me lleva directamente a una segunda pregunta, especialmente para Johanna y Claudia, respecto a las lecciones aprendidas que a nivel institucional han tenido en todo este proceso, ¿no? De trabajo con comunidades indígenas y también afrocolombianas. Gracias, Johanna. Sí. Sí, durante todo este proceso de trabajo en acción integral contra minas en los territorios, en los pueblos indígenas, pues HI ha apoyado proyectos de infraestructura y producción a pequeña escala
en ciertas áreas donde HI ha apoyado la limpieza y la liberación de tierras. Estos proyectos desarrollados directamente en coordinación con las comunidades afectadas por el conflicto, pues realmente generan mucho más impactos en términos de creación de oportunidades socioeconómicas y en algunos casos pues sirve para construir relaciones donde previamente pues están divididas. Un ejemplo de esto es en cierto lugar del Cauca, donde en un territorio donde conviven, perdón, comunidades tanto indígenas como campesinas, históricamente han luchado por el control y por el territorio. Entonces, cuando se trae el desminado humanitario en esta zona, pues las comunidades se ponen de acuerdo y concertan en hacer un trapiche panelero porque es una comunidad tradicionalmente reconocida por ser panelera. Entonces es como logra como transformar el conflicto y unir también los intereses de las comunidades hacia un objetivo común a partir del desminado humanitario. También otra lección aprendida puede ser la participación del desarrollo pues, de modelos de intervención social, donde genera el reconocimiento de buenas prácticas, y en este caso ha sido el modelo de enlace comunitario. El enlace comunitario ha sido un modelo construido conjuntamente con las comunidades, donde se han definido hasta la metodología, las herramientas, que nos permite realmente reconocer las necesidades reales de las comunidades para hacer priorización de cuáles son los componentes que vamos a desarrollar y la manera como se van a implementar teniendo en cuenta realmente pues sus necesidades y sus intereses propios que tienen como comunidad. El otro es también el respeto de las costumbres y las culturas, porque eso genera un mayor reconocimiento y una mayor confianza e involucramiento de las comunidades en los procesos de intervención de la acción integral contra minas, así como genera también el fortalecimiento de las capacidades comunitarias en el reconocimiento y también en la exigencia de sus derechos. Entonces posibilita pues obviamente la visibilidad de los desafíos que aún se mantienen en la acción integral contra minas y su articulación también con los planes o programas locales que tiene el gobierno. Entonces, cómo nosotros unimos todos esos intereses hacia un objetivo común. Y por último, quisiera resaltar pues que a partir de toda esa experiencia de HI acumulada en el trabajo en estos territorios durante los últimos años, pues trabajando en conjunto con las comunidades indígenas, las comunidades afro, las comunidades campesinas, pues nos demuestra que los proyectos deben desarrollarse en los marcos más amplios de la violencia armada, a través del fortalecimiento de las capacidades de autoprotección, de la promoción de comportamientos seguros. Pienso que son como las principales lecciones aprendidas que podemos recoger durante esta experiencia. Muchísimas gracias, Joana. Claudia. Muchas gracias. Yo creo que el tiempo no me alcanzaría para contarles todas las lecciones aprendidas que nosotros tenemos, porque si bien el hecho de poder hacer contratos directamente con ellos es una maravillosa lección aprendida, pues tanto así que llevamos en 19 contrataciones, específicamente en lugares del país donde las condiciones de seguridad todavía no están muy puestas para hacer intervenciones en desminado humanitario. Sin embargo, por ejemplo, en Putumayo, en Puerto Asís, donde ya está la operación de desminado humanitario, hemos tenido esas lecciones aprendidas tan interesantes. Cómo se maneja la educación en el riesgo, la asistencia integral a las víctimas, cómo se implementa por ellos mismos en los territorios donde ya está el operador de desminado humanitario y cómo realmente ellos contribuyen de una manera muy importante a todo el ejercicio del estudio no técnico, ¿sí? Entonces nos ha llevado a nosotros a una lección aprendida muy importante, y es decir, cómo nos organizamos para que el tema sea mucho más claro y con la participación de ellos sea mucho más eficiente para lograr lo que todos soñamos, que esta tierra esté liberada de esta contaminación, ¿cierto?
Y otra lección aprendida bien interesante es cómo nos vamos y trabajamos con ellos en los territorios donde las condiciones de seguridad no están dadas, donde la contaminación está siendo muy densa, porque ellos están reconociendo y saben el conflicto y las conflictividades que hay en los territorios tan complicadas. Pero también otra lección aprendida bien interesante para nosotros es reconocer que dentro de estas mismas organizaciones hay unas conflictividades internas y cómo nosotros llegamos a trabajar con ellos de una manera que se reconocen los liderazgos, ¿cierto? Se reconoce la necesidad de trabajar en equipo, se reconoce la gobernanza entre ellos y esto realmente ha contribuido, lo digo yo pues como supervisora de 10 contratos actualmente de estos, cómo nosotros también logramos ser como ese intermediario entre ellos para que las cosas sean muchísimo más claras, técnicamente correctas, porque para todos, si no lo podemos desconocer, que el tema de la acción integral contra minas, siendo tan reglado, tan estandarizado, tan técnicamente correcto, hasta en las palabras, nosotros tenemos que estar muy juiciosos con eso. Y ahí es donde viene todo este gran ejercicio de aprendizaje de lección aprendida, por decirlo redundantemente, y es como ellos han acomodado su lenguaje a este tema de la acción integral contra minas, como ellos a través de la oralidad, porque no todas las lenguas en Colombia son escritas desde el enfoque étnico, han logrado pasar más allá para poder llegar a esa voz de autocuidado y de protección en sus propias lenguas, ¿cierto? Lo mismo que en las comunidades afro. Puede que ellos no tengan un lenguaje específico como lo tienen las comunidades indígenas, pero ellos sí manejan unos dialectos, unas palabras que lo que nosotros manejamos en Acción Integral contra Minas no es lo mismo que lo que significa para ellos. Si nosotros hablamos de mina en una comunidad indígena, para ellos una mina es un plátano. ¿Sí ves? Entonces son unos temas de lecciones aprendidas bien interesantes desde el lenguaje. Y para nosotros, no solamente para ellos, nosotros también aprendemos de ellos. Nosotros también hemos tenido unas lecciones aprendidas bien interesantes y es ese respeto real de la espiritualidad. Cómo nosotros, el tema de AIMA, de la Acción Integral contra Minas, respeta y responde a todos sus ejercicios de espiritualidad en el territorio, como nosotros ahora ya hablamos y reconocemos de los espacios autónomos. ¿Cómo nosotros sabemos que no podemos llegar a hacer una interrupción inmediata y decir, no, es que yo vengo a dictarle esto en taller y no, señora? Un momento, los procesos de armonización, los procesos de espiritualidad, los procesos de el manejo que ellos tienen. Más lección aprendida para nosotros es cómo rescatamos nosotros como técnicos el poner sobre la mesa y el escribir todos esos ejercicios tan interesantes que ellos tienen. Entonces, digamos que tenemos lecciones aprendidas desde lo documental, desde lo territorial, desde la misma gestión en el territorio, desde la misma aplicación de el AIMA en los territorios y así seguimos construyendo para poder llegar a más comunidades, pero también fortaleciendo esas lecciones aprendidas. A mí me encantaría en algún momento que pudiéramos sacar todas las lecciones aprendidas que ellos escriben en sus informes finales y de allí pudiéramos sacar una gran canasta de ideas para que la acción integral contra minas en Colombia se fortalezca muchísimo más, no solo con nosotros, desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Grupo, sino de todo el sector pueda fortalecer ese tema con enfoque diferencial étnico, de acuerdo con todas las voces que ellos nos suben, eso nos escriben en sus informes, que a la final es donde queda como el sello de qué hice, cómo lo hice, cuáles han sido sus retos y esas lecciones aprendidas. Muchas gracias, Claudia. Mi siguiente pregunta es definitivamente para Edwin. Hemos escuchado ya experiencias desde el punto de vista de la autoridad nacional, de un operador, y ahora a mí me interesaría muchísimo, Edwin, si puedes contarnos un poco más sobre las experiencias exitosas que has vivido como enlace comunitario de tu reserva indígena en lo que respecta a los esfuerzos de la acción contra minas. Antes nos hablabas un poco del cambio de la perspectiva por parte de la comunidad, entonces no sé si nos puedes contar un poco más cuál ha sido la experiencia, ¿no? y las lecciones aprendidas también por parte de tu comunidad. Gracias. Bueno, pues creo que la experiencia
en nuestras comunidades, creo que fue algo muy importante, porque sabemos de que el tema del desminado en nuestras comunidades, pues como yo lo decía hace rato, fue algo que en nuestras comunidades tocó que desde el tema espiritual, desde el tema cultural, desde el tema de nuestras comunidades, mirarlo, cuáles eran las ventajas y desventajas que tenía el tema del desminado en nuestras comunidades. Esa fue una primera experiencia que vivimos, diríamos, tanto el operador que está en el territorio, en este caso que es HI, Humanity Inclusion, cómo hicieron ellos para entender que en nuestras comunidades hay unas creencias, hay unas culturas, y que tenemos una organización que siempre está, el del trabajo es con la comunidad. Acá los que nos mandan es la comunidad, aquí somos mandaderos de la comunidad prácticamente. Entonces creo que es una experiencia de ellos entender de que acá en la comunidad el que pone prácticamente, diríamos así, la regla y todo es la comunidad. Nosotros somos delegados de las comunidades y así seamos delegados, siempre vamos a consultar con la comunidad. Por eso siempre el trabajo ha sido un trabajo muy articulado, porque si esto no fuera sido articulado, pues el trabajo no fuera funcionado. Entonces ellos, desde el inicio, el respeto a las costumbres, el respeto a todo el trabajo espiritual, que el trabajo que ellos venían a hacer acá en la comunidad no nos fuera a poner en peligro, no fuera a poner en peligro a la comunidad, a las familias, porque sabemos de que en nuestros territorios, en este caso para comunidades indígenas, aquí en Cauca, que es un tema complejo, por todo el tema social, por todo el tema que se está viviendo actualmente, el conflicto, no era fácil trabajar, pero medio de eso creo que lo hicimos, creo que fue una experiencia y creo que fue una enseñanza que nos está dejando, porque nosotros que somos delegados por las comunidades, pues pensamos de que solamente era ir y quitar el artefacto, cuando comenzamos a mirar de que eso era mucho más allá y decirle a la comunidad que la comunidad se ha acostumbrado a vivir con los artefactos explosivos en las comunidades. Aquí en el territorio nosotros siempre hemos dicho de que para nosotros el tema cultural y el tema espiritual en muchos lugares del territorio se pudo hacer el trabajo, limpiar sitios donde eran sitios sagrados para nosotros como comunidades indígenas, fue algo muy importante. Y agradecerle a la organización, en este caso HI, que es la organización que mañana la señal, diríamos, pésima, porque estamos en la parte rural y pues no hay garantías para decir una buena conexión. Entonces, si me escucharon, pues agradecerles por haberme invitado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Edwin, por el esfuerzo y para asegurar que todo funcione técnicamente. Este tiempo, me gustaría que cada uno de ustedes compartiese en unos 20-30 segundos solamente algunas conclusiones finales para concluir el video podcast. Empezamos, si les parece, con Claudia, Joana y cerramos contigo, Edwin. Gracias, Ángela. Pues la conclusión muy importante que tenemos es de que definitivamente el Estado colombiano está reconociendo que el tema de la acción integral contra minas es básico y fundamental trabajarlo directamente desde y con los territorios étnicos, con las autoridades étnicas, reconocer que ellos son unos entes territoriales que tienen que estar involucrados desde la gestión territorial, y eso ya no lo podemos perder porque ya seguimos trabajando en eso. Entonces es una conclusión súper importante, y más aún que desde el Estado colombiano las organizaciones están haciendo una labor súper vital en los territorios. Tienen una experiencia magnífica ya directamente con ellos, y seguimos trabajando. El próximo año, ya desde la planeación, han quedado recursos para continuar estas contrataciones y estas intervenciones en el territorio con el enfoque étnico diferencial, y no paramos. Seguimos. Gracias, Claudia. Y aquí estamos. Joana. Sí, desde nuestro lado pensamos que sí hay que reconocer que hay muchos avances que se tienen en la acción integral contra minas. Sin embargo, sí es necesario seguir trabajando sobre la incidencia y la visibilidad de esas necesidades particulares que tienen las comunidades, tanto campesinas, afro, indígenas, que vienen en un contexto de difícil acceso y de mucha conflictividad actual. Entonces, en la medida en que eso se reconoce, y como lo mencionó Claudia y lo mencionó Edwin en sus intervenciones, solo ahí se puede influir o incidir en la formulación e implementación de las políticas y programas que se tienen desde el gobierno, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, porque también hay una necesidad
que aún se mantiene, de cómo se atraen recursos para fortalecer y cubrir como los vacíos que se tienen por la extensión de nuestro territorio, que definitivamente el Estado no logra cubrir como toda la extensión y todas las necesidades de las comunidades. Y bueno, también por todo el tema de conflicto y demás que se vive en nuestro territorio. Entonces, aún sí se mantiene y hay que sumar esfuerzos tanto de la comunidad internacional, obviamente seguir fortaleciendo y ese trabajo tan importante que están haciendo desde el gobierno nacional y bueno, seguir fortaleciendo esas potencialidades y esas capacidades a nivel local. También pienso que otra conclusión importante es que en la medida en que se da mayor participación a las comunidades, se hace un reconocimiento de la veeduría comunitaria, porque eso, en la medida en que la comunidad participe, pues la comunidad también puede ir diciendo efectivamente las lecciones aprendidas, todavía lo que falta por construir y por eso es tan importante que siempre en todos los espacios se dé un lugar a la participación de las víctimas del conflicto, las personas con discapacidad, las comunidades más vulnerables de nuestro territorio, para que puedan realmente hacer una incidencia frente al acceso a los derechos y a la visibilidad de esas necesidades reales que tienen a nivel local. Gracias, Joana. Edwin. No, pues mi conclusión sería de que en medio de la diferencia podamos seguir así aportándole a este trabajo que entre todos venimos construyendo, porque sabemos de que el trabajo que se está haciendo es un trabajo para la comunidad y con la comunidad. Entonces mi mensaje es de que pues en medio de las diferencias podamos seguir haciendo todo ese trabajo de salvar las vidas de nuestras comunidades, tanto los campesinos, tanto los afros, comunidades indígenas, porque sabemos de que los artefactos explosivos no discriminan. Entonces mi mensaje es seguir articulando y seguir haciendo ese trabajo que la comunidad hoy quiere que se dé en muchos territorios. Y agradecerles por la invitación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a los tres. Ha sido verdaderamente un placer poder escuchar sus experiencias y sus puntos de vista. Creo que en general nos quedamos todos con un poco de ganas de más, de seguir discutiendo, pero como decíais los tres, el trabajo no ha acabado, ni muchísimo menos. Hay muchísimos planes y proyectos para continuar con el trabajo y el progreso que se ha venido desarrollando en Colombia. Entonces, bueno, pues invitamos a todas las personas que nos están viendo que envíen preguntas, comentarios y, bueno, ojalá nos volvamos a reunir pronto para continuar abordando estos temas y seguir pudiendo compartir éxitos, logros y lecciones aprendidas a la par que retos. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias a todos y a todas.